En la película El discurso del rey del año 2011 vemos cómo Enrique VI contrata a Lionel Locke, quien le va a ayudar a manejar su tartamudez. Aquí en esta película podemos evidenciar distintos conceptos, distintos tópicos para analizar. Uno de ellos es el tópico de fachada. Dentro de la película se desarrollan diferentes escenarios, diferentes momentos en donde este concepto se evidencia. Por ejemplo, vemos el concepto de fachada personal, en donde la realeza debe tener una postura, debe asumir una serie de escenarios, de situaciones muy propios de lo que es la realeza. De igual forma, también se evidencia el concepto de fachada medio. Aquí es interesante poderlo mirar desde dos formas. Uno, desde el inicio de la película, cuando él da el discurso que comienza a tartamudear, se muestra cómo esa fachada medio no solo hace parte de lo cotidiano y ese contexto cotidiano que él tiene, que son las personas que lo están mirando en ese momento, que están escuchando su discurso en ese instante, en ese mismo espacio en el que él se encuentra, sino también las personas que están en otros lados, mucho más lejanas. Entonces vemos cómo la vida cotidiana no desaparece o no es solo el espacio donde él se encuentra, donde él se desenvuelve, sino que también es esa parte que finalmente, aunque no esté en contacto directo con él, está influyendo, y él sabe que se está encontrando y que está llegando a esa parte, y que esa parte finalmente está influyendo para que él también se ponga nervioso al momento de desarrollar ese discurso e impida poder desarrollarlo de forma adecuada. El otro concepto, la fachada social, y es la forma en que se espera que actúe alguien de la realeza. Es una persona con cierto estatus, que tiene poder, una persona que tiene un nombre importante a nivel social, y se espera que tenga ciertas características, en este caso seguridad, tranquilidad al hablar, diplomacia, y pues evidentemente por el problema de tartamudez no lo logra hacer. El segundo concepto que se puede abordar en la película es el concepto de idealización, y va muy ligado con este último concepto de fachada social, y es cómo se idealiza a una persona, a un sujeto, por el estatus que tiene. Como decía, pues es una persona que pertenece a la realeza, debe, y lo ideal a nivel social es que él pueda tener ciertas características o exhibir ciertas características en diferentes momentos, incluido al momento de dar un discurso. Hablamos del guión, y es ese guión, ese papel adecuado que debe tener una persona al momento de desempeñarse en diferentes situaciones. En este caso, para el caso de la película, es el poder expresarse de forma segura y el poder dirigirse a su pueblo sin tartamudear, en este caso específicamente. Y finalmente, el poder social, la forma en que las demás personas influyen en él, incluso él puede influir en su pueblo, pero a la vez vemos como Lionel Locke, que es su terapeuta, influye en él y su esposa para poder avanzar en ese proceso de superar su tartamudez al momento de dar sus discursos. Bueno, vamos a hablar de la representación colectiva. La representación colectiva se refiere a un proceso mediante el cual los grupos sociales se unen para expresar y defender sus intereses, valores y aspiraciones en sociedad. Estos grupos pueden ser diferentes, como sindicatos, movimientos sociales, etc. Esta representación colectiva es una herramienta que se utiliza en estos grupos para hacerse oír y participar en la toma de decisiones que afectan en sus vidas. Implica la unión de individuos con intereses comunes, lo que fortalece su voz y capacidad para influir en las políticas públicas y en la construcción de una realidad social. Esta representación se lleva a través de diversas formas de acción colectiva. Pueden ser protestas, manifestaciones, cabildeos, etc. En la película
podemos ver al rey Jorge VI. En la película El discurso del rey podemos ver al rey Jorge VI como líder y símbolo pues, de la corona británica. Dice que Jorge VI es el líder de Gran Bretaña y símbolo de la monarquía. Sin embargo, él tiene un problema de tartamudez y se le presenta dificultades para comunicarse efectivamente con el pueblo. En la película El discurso del rey, Jorge VI vendría siendo el líder y símbolo de Gran Bretaña, que vendría el símbolo de la monarquía, y debido a su tartamudez pues se enfrenta a dificultades para comunicarse efectivamente con el pueblo. El rey representa la monarquía y el país en su conjunto, pero necesita apoyo para superar el problema del habla. En este caso aparece Lionel Louch, que viene siendo el terapeuta del aula, poco convencional, pues sí, era poco convencional. A través de Lionel, el rey encuentra pues un apoyo para superar la tartamudez y poder comunicarse eficazmente con el pueblo. Todo esto para un discurso radiofónico como acto de representación del rey pues con su pueblo. Es un momento más importante de la representación colectiva en la película, porque ocurre en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y acá el rey se dirige al pueblo británico y al mundo en general a través del discurso que representa a la nación y expresa su apoyo de liderazgo durante el momento crucial pues, que está viviendo el país. Dentro de la película también vemos un ejemplo de lo que es la acción colectiva, que se podría representar como el apoyo que le da a Lionel y la hija de Lionel, que vendría siendo la reina Isabel II, que le dan un apoyo a Jorge VI para superar sus inseguridades y cumplir con la responsabilidad de líder de la nación. Todo esto ayuda a que pues, el rey se convierta en un líder efectivo para representar a la nación durante el momento pues, histórico que se está viviendo. La representación se ve a través del discurso, que pues como el rey Jorge VI presenta tartamudez, pues es posible que no se representara al pueblo de una forma concreta y pues correcta. Cordial saludo. Bueno, continuando con el análisis de la película El discurso del rey, podemos darnos cuenta de dos elementos importantes. Por un lado, el paradigma cultural y la transformación de su identidad, pero también el otro, el escenario político-cultural que se desarrolla en el entramado de la misma. En primera instancia, pues el paradigma cultural y la transformación de la identidad nos muestra pues que a medida que el príncipe Alberto trabajaba con Lionel Long, se produce digamos una transformación de su identidad. Esto nos muestra que la percepción de sí mismo cambia al punto de convertirlo a él como un ser líder, empoderado después de el proceso que él había tenido, ¿sí? Su percepción de la tartamudez no solo, digamos, se tuvo en cuenta, digamos, como un proceso terapéutico, sino que además, pues, también se pudo superar ese tipo de barrera y tiende a generar un empoderamiento a nivel cultural y social, donde, pues, él se redefine como persona, como sujeto, como una parte importante, integral y activa dentro como un miembro de un sujeto político, y se prepara muy bien pues para empezar a adoptar el papel que él tiene de rey de una manera poco más segura y con un empoderamiento de confianza un poco más alto. En segunda instancia, tenemos nosotros el escenario político y cultural. Dentro de ese escenario político y cultural nos podemos dar cuenta que la película nos muestra o nos contextualiza, ¿no? Parte de la historia en un momento muy crucial de la historia del Reino Unido, cuando se avecina esa Segunda Guerra Mundial. En este momento la capacidad del rey para, digamos, poder pronunciar esos discursos efectivos y poder unificar también a la nación, pues se vuelve aún más importante en ese contexto
político y cultural en el momento de su redescubrimiento de que tiene la capacidad y la pericia pues para hacerlo, dado de que la capacidad de intercomunicar, de hablar, de dirimir, pues genera ese empoderamiento político a nivel social y cultural. Finalmente podemos decir nosotros de que esta película del discurso del rey pues ofrece una interesante oportunidad pues para analizar todo ese tipo de conceptos que nos habla Goffman y Alexander, el contexto de la actuación política, de la representación de la persona, de la superación de esas barreras comunicativas que le impedían a él de pronto expresarse de manera activa, y la transformación de esa identidad dentro de un escenario político y cultural significativo en este proceso. No siendo más, pues les agradecemos por parte del grupo por estar presentes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.